Voy a hablar de dos aspectos que son la mediatización y a presentar los resultados de esta investigación que estamos iniciando. Casi todos los proyectos que ustedes han presentado ya son proyectos que tienen un feedback, que ya tienen una devolución de los estudiantes. Este proyecto nuestro recién arranca, tiene 3 meses, 4 meses, o sea que todavía estamos en la fase de lanzamiento. Todavía no tenemos la devolución de la presentación de estos datos en el aula, que es el objetivo fundamental y final de este proyecto. El objetivo que nos proponemos con el Observatorio de Innovación en Comunicación Digital es entender cómo mediatizamos los uruguayos. Cuando hablamos de mediatización, y los colegas de la escuela saben que insisto mucho con este tema, es decir, prácticamente alguien me dijo, sos el único que habla de esta palabra, explícanos qué es esto. Cuando hablamos de mediatización, en el aspecto técnico, hablamos de comunicación mediada por dispositivos, o sea, todo lo que no es cara a cara. Desde el punto de vista conceptual, la mediatización es un operador semántico, como puede ser, por ejemplo, la palabra crisis, el concepto crisis. Cuando hablamos de crisis estamos hablando de economía, de política, de sociedad. Cuando hablamos de imperialismo estamos hablando de geopolítica, de geografía, de nacionalidades. O sea, son conceptos complejos. Y cuando hablamos de mediatización, estamos refiriéndonos a 3 aspectos claves, como son los medios, como son las instituciones y es la sociedad, o sea, las audiencias, o sea, nosotros. Es decir, que la mediatización nos permite englobar y enfocar un conjunto de conceptos que normalmente, cuando se analizan aislados, nos llevan a equivocaciones, a equívocos, a conceptos erróneos. Y desde el punto de vista comunicacional, entender cómo mediatizamos sirve para entender, por ejemplo, por qué hay tanta confusión a veces con algunos temas. Nos sirve para entender qué serializamos, o sea, cuáles son los contenidos que le damos continuidad y cuáles ocultamos o cuáles subsumimos. Entender cómo mediatizamos nos sirve para comprender cómo generamos sentido. Si generamos confusión, si hay un montón de temas en la sociedad que quedan como deshilachados, aislados, en forma confusa, no estamos generando sentido. Y si no estamos generando sentido, estamos en problemas. La democracia está en problemas, la sociedad está en problemas. O sea que entender la forma en que mediatizamos es un asunto central. Y sobre todo en épocas de tanto cambio como esta. ¿Por qué los millennials? Básicamente por esa cobertura que hizo The Economist, que da buenas razones, son la generación en ascenso, la generación que en poco tiempo más va a ocupar los lugares claves de la sociedad, la generación que nos llega a las aulas y sobre todo la generación más inteligente y más educada de la historia. Es, yo diría, la primera generación que está siendo consciente, que está diseñando su mundo. Y esto me gustaría subrayarlo, porque muchas veces yo me encuentro en medio de discusiones en las cuales parecería que hay adultos, sean docentes o no, que están queriendo imponerles su visión del mundo. Por ejemplo, ¿por qué no lees como yo leo? Vos no lees. No leen.
leen de otro modo, viven de otro modo, sienten de otro modo, perciben de otro modo. Creo que la batalla por tratar de entender el mundo de los millennials es clave, porque imponerles un mundo en el que no vamos a vivir no tiene, desde mi punto de vista, no tiene mayor sentido. Más bien hay que tratar de entender qué diseño están haciendo del mundo en el que van a vivir. Por todas estas razones, entendemos que fijar como foco la forma en que hablan a través de las redes sociales era una buena manera de introducirnos en el campo de la mediatización y de la forma en que los uruguayos mediatizamos, cómo nos aprestamos y cómo generamos sentido. Entonces, ahora pasemos a las gráficas. Ahí está. Como les decía, esto tiene por ahora solamente 3 meses. O sea, investigamos con la firma IDATA, como decía Sabrina al comienzo, con la cual hemos establecido una sociedad estratégica, una exitosa sociedad. IDATA es una empresa uruguaya dedicada a la inteligencia artificial y por tanto capaz de observar el total de tweets de la sociedad y entresacar de allí lo que los tweets que emitieron los millennials. En Uruguay se emiten unos 15 millones de tweets mensuales y 5 millones